Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves 4 de noviembre del 2021. Tenemos en el día de hoy importantes declaraciones de nuestro presidente Luis Abinader en relación al tema, bueno, crucial que estamos viviendo en estos precisos momentos, que nos involucra, que es el tema haitiano y las destempladas declaraciones que tuviera el canciller de ese país al referirse de manera irrespetuosa a los esfuerzos que planteaba el presidente Abinader junto con los presidentes de Colombia, Panamá, Ecuador, Costa Rica y el propio Papa Francisco, para que la comunidad internacional pues vaya en auxilio de Haití, ayude a pacificar ese país y retornar la seguridad, que eso está lleno de bandas tribales ahí haciendo y deshaciendo, tienen control total y absoluto. Ayer daba un tal Barbecue unas declaraciones totalmente demagógicas, armados hasta los dientes con metralladoras y ese tipo de cosas. Cualquiera cree que están por allá en un país de eso en guerra civil en el África. Pues el presidente se refirió al tema y dijo que en todo caso, si hubiera que hacer un trade-off, un compromiso entre comercio y todo lo que usted quiera, la seguridad estaba por encima. Yo apoyo esa posición del presidente, que señaló que la seguridad de República Dominicana está por encima de todo. Ha habido crítica con respecto a sus declaraciones, o sea, sus declaraciones no, ahora fue que él habló y planteó y dejó clara la posición de República Dominicana. Y dijo que el primer ministro haitiano, Ariel Henry, se comunicó con él por las vías diplomáticas para su deseo de que se mantengan relaciones cordiales y buenas relaciones, y que ese tema de las declaraciones, del tema diplomático estaba totalmente cerrado. O sea, ese affair que ha generado el canciller, el llamado canciller haitiano, que ese es un tema cerrado desde el punto de vista diplomático, o sea, solucionado, y que llamó al presidente Abinader, le expresó su deseo de que todo siga discurriendo de manera correcta. Y ese señor volvió y se refirió y recalcó su desplante, ¿no? su insolencia, queriendo comparar el caos, el desastre en términos de inseguridad y de desorden y de todo lo que hay en Haití con la República Dominicana, como para mandarnos a callar. Entonces el presidente tomó acciones, y miren ustedes si puede hacer eso, que ayer el tal Barbecue ese agarró y convocó la prensa en un barrio miserable de Haití, mísero, que el barrio se llama La Saline, ahí su banda es la que genera, ahí está el Barbecue. Entonces ese señor salió con unas declaraciones que su lucha era contra la oligarquía, el 5% de los que poseen la riqueza, porque si ustedes lo que hacen es quemar y desbaratar lo que tienen, ¿qué riqueza van a tener? Entonces, entre todas esas politiquería y demagogia que dijo, que eso no era un partido político, que lo de ellos era un grupo militar, ya ustedes saben a lo que nos estamos enfrentando, y ese señor canciller, oye con lo que sale, cuando en su país tienen grupos militares así, dominando regiones, territorios y todo, y entonces él se dice canciller y anda insultando y descalificando las acciones que otras naciones que se sienten afectadas por el caos de Haití están clamando para que vaya la comunidad internacional en ayuda de ese país. El señor Barbecue dice que la burguesía fue la que distribuyó armas y que ahora esas armas las tienen ellos. Oigan ustedes cómo es que se manejan eso por ahí. Pero al menos, de manera del punto de vista oficial, diplomático, el primer ministro y el presidente Abinader dan por cerrado ese incidente de ese deslenguado canciller que está involucrado posiblemente en el asesinato del anterior presidente Jovenel Moïse, que lo había cancelado de su puesto, y que parece por esos líos ahí entre ellos y negociaciones los nombró el Henry, el actual primer ministro, lo nombró canciller.
Pero el presidente dejó muy bien claro el tema con respecto a la seguridad y dijo que la seguridad de República Dominicana estaba por encima de cualquier otra situación. Porque había llamado a que la comunidad internacional, la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Francia, que son los principales responsables, debieran ser los principales responsables del destino de Haití, vayan a enfrentar la criminalidad, la peligrosidad de esa zona que se va a repercutir de manera negativa en toda la zona de todo el ámbito de influencia, tanto del Caribe como Centroamérica. Y los Estados Unidos también, que no se queden ellos, crean ellos que no van a recibir los coletazos. Entonces, mejor enfrentar ese problema a tiempo, y no dejar que eso se magnifique y alcance dimensiones ya descontroladas, que parecería que sí ya las tiene, pero bueno. Entonces dijo el presidente en ese sentido que la seguridad nacional está por encima del comercio y el estatuto migratorio de los estudiantes haitianos, aunque clarificó que a los estudiantes que están acá con sus visados no se van a afectar, sino la emisión de nuevos visados que se va a revisar, porque aparentemente hay una millonada o una cantidad grandísima, miles de haitianos con visas de estudiante, con estatus de estudiante. La mayoría aquí están irregulares y no tienen ninguna visa. Todo eso haitiano, millones que hay, el millón que hay aquí, o los dos, los cuantos hayan, esos entran por la frontera por ahí como Pedro por su casa, sin un papelito y sin nada. Pero si estamos ordenando las cosas, pues ok, esos estudiantes que necesitan su visa para estudiar en las universidades y como extranjeros hasta pagan unas matrículas elevadas, ellos necesitan tener documentación precisa, ¿no? Y estar regularizados, porque luego salen de una universidad dominicana y necesitan tener su título aprobado por el AMESID, etcétera, ¿no? Como si fuera un exequatur. Entonces, todo ese tipo de cosas es diferente, pero aclaró el presidente que no sé por qué, hoy salió de una vez Farideh Raful, salió otro por acá, salen opinando, ahí yo vi uno de los qué sé yo, que del Consejo de los Refugiados, un haitiano que anda por ahí, que esas posiciones de la República Dominicana no son consonas con la comunidad internacional. La comunidad internacional es la culpable de que ustedes estén así, que han querido echarnos a nosotros esa cuava, y nosotros no vamos a cargar con esa cuava, para que lo sepan. Y que quede bien claro, y el presidente está haciendo lo que nosotros decíamos acá, que debió inmediatamente hacerlo, desde que se dio lo de Estados Unidos, allí en Texas, se inmaculan ahí, debajo del puente. Nosotros también teníamos que haber enrocado a nuestra nación, ponerlo fuerte para que, así como se veía ahí la comunidad internacional, pues se motivara y se sintiera obligada a tener que intervenir en la situación, porque sean ellos los locos. Porque ahora, creo que la semana que viene, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a conocer el tema. Entonces dijo el presidente que está comprometido con proteger el país y que las medidas aplicadas lo que buscan evitar la incursión de bandas haitianas correctamente. Y si lo hacen, que paguen bastante caro el precio, para que no lo vuelvan a intentar. Entonces señaló el presidente que no va a haber una renovación automática a los estudiantes, sino que se van a revisar caso por caso para que no se cuelen gente que realmente no tiene la calidad y que no son estudiantes con visa de estudiante, y entonces hagan otro tipo de actividad. Aunque aquí lo que hay que regularizar es totalmente, y se va a revisar el esquema de regularización que hizo el gobierno pasado, Danilo, Montalvo y ese grupo, que hay más de 200,000 de haitianos dominicanizados, sabrá Dios cuánto de eso irregularmente, con nombres extrapapélicos. Entonces está muy bien, yo apoyo esa posición del presidente Luis Abinader, la despliegue militar en la zona. Obviamente la regularización, la auditoría, eso es fundamental, pero también las visas que se otorgan a los estudiantes, pero es un negociazo que ha habido siempre desde Haití. Los consulados de Puerto Príncipe, Juanamente y qué sé yo qué, por ahí, esos son minas de oro para los que son designados en esos lugares, por la cantidad de visas que venden, y eso se quedan los cónsules con ese dinero, creo que es una millonada hacen, vienen, ya ustedes saben, no dan un golpe más nunca en su vida.
ni de karate siquiera. Entonces, eso también debiera regularse. ¿Por qué tantas visas? ¿Por qué tienen que estar dando? Pero que entran por ahí como quiera, por la frontera. Entonces, eso no debe permitirse. Entonces, hay empresas que trabajan en la zona limítrofe, por ejemplo, la empresa de Fernando Capellán, en la zona de Dajabón. Los haitianos vienen y trabajan en la zona franca y se desplazan con esos problemas de inseguridad y de esas bandas, y eso se pudieran afectar, ¿verdad?, la mano de obra. Y trabajan como 30.000 personas de manera directa e indirecta, se generan unos 150.000 empleos, según señala la prensa. Entonces, hay que darle solución a eso, pero hay que darle solución con carácter. No se puede permitir que ese descontrol de Haití nos lleve a todos a una situación de ingobernabilidad en la zona, de peligro. Eso se va a expandir. Entonces, a eso hay que enfrentarlo desde ya. No es por alarmar. Y el presidente, me alegro de que su posición sea esa, justamente, la que planteó en la ONU, en las Naciones Unidas, que llamó a la comunidad internacional y alertó que ese no era un problema, que nosotros no íbamos a cargar con ese muerto. Y muy bien que se estén tomando esas medidas, porque nosotros aquí estamos como durmiendo y esto avanzando y avanzando y llegando haitianos, y cruzan por manadas, y cruzan por el sur, y cruzan por el norte, y cruzan por el suroeste. Y cuando llegan a los puestos y los retenes, los bajan el de las guaguas, pagan un dinero, 500, 1.000, de que yo cuántos pesos, yo no sé cuánto, y los dejan, y ellos cruzan, bordean los sitios donde están los retenes, y se montan otras guaguas adelante, y se coordinan, y los llevan, y así es. Y debemos tomar medidas fuertes contra el tráfico de blancas, contra el tráfico humano, porque a nosotros eso nos afecta de manera trascendental. O sea, y si no hay consecuencia, usted ve a los motoristas metiendo haitianos por ahí por los montes, en la zona de Dajabón y por ahí por esa zona, no pasa nada. Entonces, como no pasa nada, entonces lo hacen de manera impune. Pero si hubiera consecuencias, si hubieran sanciones, si se les penalizara, al menos fuera un cierto muro de contención. O sea, porque eso ayuda y tú tomas todas las otras medidas correspondientes. Pero si nos vamos a quedar de brazos cruzados y ellos metiéndose y llegando y llenando, y las esquinas llenas de niños, mujeres con niños pedigüeños en la calle, aquí eso nunca se había visto. Cuando yo era niño me recuerdo las señoras que iban a trabajar a las casas de los vecinos, de los primos, de los amigos, todos los compañeros del colegio. Habían señoras domésticas que llevaban los niños, criaron sus hijos, profesionales, educados, en las universidades del país, médicos, doctores, ingenieros, mujeres humildes que lavaban y planchaban y trabajaban de domésticas en las casas de uno, y criaron sus hijos. Esas mujeres no pedían. Personas humildes, de bajos ingresos, y graduaron sus hijos de las escuelas y los mandaron a las universidades y prosperaron, y esos muchachos hoy son ingenieros, médicos, de todas las profesiones. Aquí no se veía eso de estar pidiendo. Aquí el dominicano no anda pidiendo en las calles. Entonces lo hemos permitido nosotros mismos. Mira, ahora cuando se aplicó la sentencia, cuando el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168, aquí los primeros que estaban en contra de la sentencia eran los caballos de Troya que tenemos, cantidad que están en el gobierno, precisamente, en este gobierno. Porque en el otro, pero no están en las posiciones cimeras, porque en el otro gobierno, en el de Danilo, lo teníamos en Palacio, Danilo y Montalvo, que hasta decían que eso había sido y que Leonel para complicarle la existencia. Óyeme tú, y que al gobierno, cuando ellos estaban en su reelección, esto es un lío, y incorporando haitianos para que votaran por sus proyectos y sus cosas. Todas esas cosas se hicieron y hoy lo estamos pagando, y eso se ha venido haciendo desde antes, en los Cañaverales, por Monteplata, por Romana, por San Pedro. Entonces, es hora de que, bueno, le ha tocado al presidente Abinader
Yo decía cuando estaba en Naciones Unidas, en Nueva York, que se le habían alineado los astros, que tenía la mejor de las oportunidades para tronar como Dios manda y como debía, y dejar bien en claro lo que iba a suceder y lo que está sucediendo y cuál es la política de República Dominicana respecto a Haití. Porque justamente se había presentado el caso de la cantidad de inmigrantes haitianos que querían meterse a la mar a los Estados Unidos y le tiraron, ¿verdad?, la Guardia Fronteriza Texana, con caballos y todo. Entonces ahí se vio, hablaron mucho, pero mandaron para atrás, no entraron, ahí están, ahí a cuentagote entrando. Entonces no nos pueden venir a hablar nosotros tripegüiros, no, para nada. Nosotros tenemos derecho a defender nuestra nación, la seguridad, resguardar nuestra soberanía, y esa es una responsabilidad indelegable que tiene el presidente. Y yo me alegro que esté tomando esas decisiones, esas acciones, y nosotros lo apoyamos de manera irrestricta. De manera irrestricta. Y a Farideh, que debe estar criticando que eso está muy bien, que se revisen el estatus de esos estudiantes. No se les va a quitar su visa a los que estén estudiando, no se les va a perjudicar, pero sí que se revisen. O sea, ¿por qué es esto? ¿Qué es lo que quieren? ¿Que nos inunden y nos quedemos calladitos y tranquilitos? Pues no, no se va a poder. No se va a poder. Entonces, vamos a ver si la comunidad internacional, la OEA, la ONU, pues se reúnen y toman acciones, porque realmente se han hecho los locos. Y si ellos se hacen los locos, entonces nosotros tenemos que fortalecer aún más nuestra posición y blindar la frontera de manera completa y total y absoluta. Y mandarle para allá lo que haya que mandar, todo lo que haya que mandar. No hay de otra. Justamente este es el momento, el preciso momento. La situación no podía ser más apremiante que ahora, justo ahora. Y el presidente está dando respuestas correspondientes, de acuerdo a la magnitud, y eso que uno puede imaginarse, que las informaciones de inteligencia de que él dispone son las que los llevan a ese tipo de cosas. Uno presume, uno se imagina, uno lo supone, pero fíjense cómo él dejó el viaje a Glasgow, Escocia, con lo de la cumbre del cambio climático, ¿ves? Porque él sí tiene información, y esa decisión del Consejo de Migración y esa decisión de mandar esos 11.000 efectivos, y a los cazadores, y a lo que sé yo qué, y a todos esos cuerpos élites para la frontera, obedece a data de informaciones de inteligencia que ellos tienen. Usted puede estar seguro, cuente con eso, no hay casualidad en ese tipo de situaciones y acciones. Y realmente al presidente le tocó esa situación, aunque quizás no hubiera sido de su predilección, pero a él le corresponde, porque él juró defender la integridad de nuestra patria y la democracia, y nuestro país y la dominicanidad. Yo creo que eso es lo que se jura cuando se hace el juramento para presidente, y él no puede delegar eso. Señores, donde quiera hay maleantes, donde quiera hay delincuentes. En Estados Unidos, ¿verdad?, en Europa, en China lo fusilan. La diferencia en otros sitios, muchos otros sitios, con la República Dominicana es que aquí no pasa nada. Los funcionarios saben, salen, se llevan, se hacen millonarios, se llevan todo lo que pueden en las uñas y nunca pasa nada. Bueno, hasta ahora que están siendo sometidos, ¿no? Porque en ocasiones anteriores lo que se hacía era que se dejaban caer los expedientes y que se archivaban los expedientes, como el caso, mira lo que tenía archivado, mira el caso de Brecht. ¿Qué hizo Jean Alain? Metió uno, sacó otro y dejó 6, 7 ahí, lo que les convenía a Danilo y a él, que se han caído, han soltado a todos los otros, quedan dos ahí, que se van a salir cuando apelen. ¿Qué hizo con el expediente del presidente que era del PLD, Montaz de Místocles? También lo archivaron, que un tribunal dijo eso no está archivado porque fue irregular. Pero ¿qué hizo con el expediente de Andy Dauwager? Que lo quiso archivar. Si Guido Gómez no lo objeta y sale a tiempo, pues perime y lo archivan. Ahí está, conociéndose los tribunales. No sé en qué ha quedado, creo que la semana que viene darán, o ahora, en cualquier día de esto, ese no es el punto. Entonces, porque aquí no pasa nada, lo que hacen es que te protegen. Te protege, y cuando llega el expediente
de manera deliberada, lo preparan de manera deliberada, para que cuando lo lleven a los tribunales se caiga. Esa es otra de las cosas que se usan. Claro, si tú estás pegado. ¿Qué hace la Cámara de Cuentas? Maquilla las auditorías del gobierno pasado. Míralo ahí que están sometidos, van presos. Ayer le quitaron los 6 millones a la oficina de abogados que le habían pagado. Bueno, lo cancelaron el contrato. No sé cómo lo irán a restituir los millones. Pero esa es la diferencia. Por ejemplo, en Estados Unidos tú cometes un acto, hasta perjurio, una felonía, lo que sea, y vas preso y te tocan años, hasta por hablar mentira ante un tribunal. Todo ese tipo de cosas suceden y hay consecuencias. Esa es la diferencia. Y aquí, al no haber consecuencias, pues rumba abierta para baile. Como dicen en pelota, en palo largo no se pisa base. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y ustedes vieron el desastre que hubo en la administración pasada, el presidente Danilo Medina, donde desde la cabeza hasta los pies, desde la pintura inicial hasta la pintura final, como se decía el anuncio aquel de una, qué sé yo, de una ferretería. Entonces, porque es así, si la cabeza está dañada, hasta los pies, hasta el dedito meñique del pie derecho llega. Entonces todo se hizo metástasis la corrupción. Entonces, no es que en otros países no la haya, mejor dicho. Miren un ejemplo. Los otros días les decía, miren ustedes, aquí las bocinas, usted lo oyen en los programas mañaneros y hablando, que eso es el gobierno, que no hay tal independencia de la justicia, pero digo, por lo que yo veo sí, porque los jueces le llevan los expedientes, los condenan o les dictan medida de coerción cuando vuelven 4, 5 y 6 veces para que lo suelten y los jueces ratifican las medidas de coerción. No un juez, 9, 10, 13 jueces, diferentes jueces, muchos jueces, o sea, entonces no es la Procuraduría. La Procuraduría picha su juego. Ella hace su trabajo y si no tuvieran mérito se le cayera en los tribunales. Entonces los jueces son los que dictan las medidas, las mantienen, los condenan o lo que sea. Entonces, ustedes vieron, ¿no? Como les decía, todos estos casos pendientes, todos los que están en proceso. Y aquí usted oye en esos megáfonos que es persecución y el mismo PLD diciendo que los persiguen porque no están ahí los casos. ¿Acaso son inventos? No son inventos. No son inventos. Entonces miren, para muestra, en Costa Rica, ¿ustedes recuerdan cuando se allanó la Cámara de Cuentas, que estaban desapareciendo documentos y que hubo un juez que emitió, la jueza Garavito de la Suprema Corte, que la designaron para el caso, emitió una orden y se tiró la Procuraduría en la Cámara de Cuentas, ahí en el Bacalito, ahí en la 27, con Duarte? ¿Se recuerdan? Que eso nunca se había visto. Eso fue con una orden judicial y recogieron todas las informaciones porque la estaban desapareciendo. La cámara de maquillaje esa. La Cámara de Cuentas que está sometida. Bueno, ustedes vieron. Pero en Costa Rica, ¿ustedes saben dónde fue que fueron a hacer el allanamiento? En Palacio. ¿Recuerdan que lo vimos aquí? En Palacio, como 14 instituciones, para que vean que funciona la justicia. Y cuando la justicia funciona, las cosas pasan. Mira lo que pasó en Perú. Viaje condenado, un presidente suicidado. ¿Verdad? Entonces miren esto. El presidente Elías Antonio Saca de El Salvador, que gobernó del 4 al 9, 5 años es allá, estaba condenado por 10 años, tenía una condena de 10 años de prisión por lavado de dinero. Oiga, un presidente. Y otros actos de corrupción por 301 millones de dólares durante su gestión, del 4 al 9, 2004-2009. Entonces, ayer el juzgado de segunda instrucción de San Salvador, en El Salvador, está encarcelado, está preso a 10 años, tiene 10 años en la costilla, lo condenó a devolver 6 millones de dólares que habían sido desviados de una donación que había hecho Taiwán. Y junto con él, a colaboradores de él, uno está Gerardo Balzaretti y Juan Tennant Wright, que de los 10 millones, oye, eran delincuentes
comunes y corrientes. Cada uno tiene que devolver $2 millones más. Están presos, todos. Pero ven, ahí nadie se le ocurre decir que eso es política, que eso es persecución, que eso es... Miren ustedes, 10 años presos y ahora tienen que devolver 10 millones. 6 él y 4 los otros 2 amigos. Entonces, si usted quería más casos, mire ahora. El exdirector de Pemex es Petróleos Mexicanos, una empresa como PDVSA, como Petrobras de Brasil, que fue una empresa gigantesca en su momento, pero Pemex es como la joya de la corona y Compañía Federal de Electricidad, la CFE de México, que es como la CDE de aquí, o la ex CDE de aquí. Entonces este señor le dictaron prisión por el caso de Odebrecht. Él está acusado de recibir 10.5 millones en sobornos. Y por eso aquí hay mucha gente que está temblando, porque ya el caso de Odebrecht pasó la primera fase, pero posiblemente por ahí venga el 2.0, luego de que salieran a relucir el procurador adjunto Piñeiro, que se estaba en contacto con las autoridades de Brasil y con las autoridades de Perú para conseguir los codenomes de todos esos sobornos que se dieron en la República Dominicana. Pero les pongo estos ejemplos para que ustedes vean. Entonces aquí la diferencia es que nunca pasó nada, nunca pasaba nada. Lo que hacía era que había impunidad, lo que hacía que había era protección, lo que había era una confabulación. Mírenlo ahí, un presidente. En Guatemala hay 2 presidentes presos. De Honduras hay sometido, hay un hermano del presidente extraditado y se van a llevar posiblemente al presidente cuando salga de Honduras. Entonces, hay consecuencias. Y eso es lo que tiene que haber aquí a partir de ahora. Y yo pienso que ciertamente, le decía a un senador amigo, en estos días estamos ahí en un sitio, y yo le decía, es que este país ha cambiado. Esas exigencias de transparencia, de honestidad, de la integridad de los funcionarios, aquí la gente va a tener que responder. Mire el lío que hay en Inavie, mire el lío que hay en Impostón. Por lo menos, y eso hay que reconocerlo, el presidente no está apañando ninguno de esos casos. Bueno, no ha pasado nada, pero uno ve la situación en que está y dice, pero es que no cogen cabeza, como él lo dijo un día. Pero tienen que ser locos que piensan que en mi administración yo voy a proteger a alguien. Digo, yo tengo amigos, pero yo tengo cómplices. Me gustó eso que había dicho el presidente, porque ciertamente tiene la colaboración, por un lado, en la Comisión de Ética de doña Milagros Ortiz, a quien nadie, que no le coge corte a nadie, y a quien nadie se atrevería de ir a picharle juego a nadie, ni Hipólito ni nadie. Yo estoy seguro que no. Pero tiene entonces el otro Valladar, que es la justicia, la Procuraduría, el Ministerio de Justicia en las manos de doña Miriam Germán. ¿Quién se atreve a ir a pichar juego ahí, a proteger, a decir o a narigonear a Miriam Germán? ¿Quién? Si lo decía yo, si uno de los grandes logros, el mejor, el jonrón, el palo largo, el palo de la gata que dio el presidente Luis Abinader el 16 de agosto fuera haber nombrado a Miriam Germán. Se fue, eso lo aprobó 90%, 99%. Claro, los corruptos del gobierno pasado, los que estaban temblando, los que tenían que delante del ahorcado no se podía hablar de soga. Los que tenían colas, que sabían que tenían colas, eso sí temblaron, eso sí no les gustó y empezaron la campaña. Recuérdense cómo andaba una vez por Pepe Goico, espiando al coronel que era el mano derecha en las investigaciones de Jenny Berenice. Porque no nos olviden, ustedes se olvidan que se fue allá a la Fuerza Aérea y le asignaron 2 oficiales de inteligencia. Un hombre que trabaja para la embajada, al coronel, y dicen, cuando entra a la casa, ¿ustedes recuerdan el affair? Le dicen los seguridad en la casa, jefe, esos que están ahí en ese carro, ¿andan con usted? ¿Son de usted? No, rían, y llamaron a la embajada, llamaron a donde tenían que llamar y mandaron un equipo SWAT. ¡Fua! Se le tiraron y lo agarraron. ¿Qué son? No, nosotros somos del G2, qué sé yo, G2, de la Fuerza Aérea. ¿Y ustedes qué? No, nosotros tenemos instrucciones.
Cuando van allá y hablan con el jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, eso fue Pepe Goico que pidió 2 hombres. ¿Ustedes se imaginan? Ah. Entonces Jean Alain dejó todas las computadoras, ese grupo hackeada y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese fue el mejor nombramiento que pudo haber hecho Luis Abinader. Y está dando sus frutos y habrá de darlos. Y hay gente que está apresurada, que dice que mira, ahí está el expediente de los 11.500 millones del asfalto caliente, ahí está el expediente de los 21.000 millones que pagaron en Hacienda de manera irregular, sin pasar por GO, sin documentar esos pagos. Ahí están muchísimos otros expedientes de muchas otras gente. Están las auditorías que fueron maquilladas de la Cámara de Cuentas. Está ahora la investigación que podrá ser, digamos, relanzada de Odebrecht, el 2.0, los que no fueron incluidas. O sea, hay muchos casos en Capilla Ardiente que están en proceso y que van a ser conocidos. Y habrán de ser conocidos. Porque también esas personas que están ahí están bajo el escrutinio de la sociedad. Así como nosotros pusimos nuestras expectativas en su gestión, ellos tienen que saber que le vamos a pasar nota. Y que no se pueden, usar una palabra bonita, culipandear. No, ellos tienen que hacer su trabajo sin excesos, cumpliendo los debidos procesos. Lo han hecho muy bien en el caso de la persecución del crimen organizado, de la droga, de los casos de narco, el Falcón, Larva, etcétera. Que se escapó el cabecilla, que el cabecilla real está por ahí. Bueno, siempre hay unas cosas ahí, pero hay como 25 presos, ahora hay como 14 presos, miles de millones incautados, todo ahí se ha manejado bien. La DNCD, un trabajo fenomenal. Ya deben ir como por 35 toneladas de cocaína incautada. Y apoyando esa persecución con la Procuraduría, la Operación Larva, la Operación Falcón, eso es la DNCD y la Procuraduría y la DEA. O sea, si usted va poniendo nota, usted le puede poner una muy buena nota a esa parte de la persecución del crimen, del robo, del narcotráfico. Yo pienso que el gobierno ahí saca por lo menos un 95. Y 95 en las universidades eso es casi suma con laude, qué cosa de esa. Muy buena nota, eso no se le podría regatear. Ahora, el que tiene la cola larguísima y que le están cayendo los fly, como decía Hipólito, los fly me están picando en los pies. Eso sí, claro, eso vocean. ¿Qué justicia independiente? ¿Qué cosa ponen hablando en esos YouTube y en esas cosas? Bueno, más de 13 jueces han ratificado las órdenes de prisión y las medidas de coerción, entonces. ¿Y esos jueces lo puso quién? Danilo. O la escuela de la magistratura o el sistema judicial. Pero como no les conviene, como lo que les gustaba era lo que había antes, que usaban la justicia para doblegar voluntades, para poner a personas que tuvieran que plegarse a los designios de Palacio, entonces ahora no les gusta y por eso se quejan. Pero miren ustedes esos casos en El Salvador, en México, en Costa Rica, en Perú. Allá hay persecución política. No, a los delincuentes hay que perseguirlos. Usted, a mí no me persiguen ni a usted lo están persiguiendo. A esa gente que hizo y deshizo. Y ahí están todos los estados de cuenta y los inmuebles y las propiedades y todas las transacciones falsas, sucias y maleadas que hicieron. ¿O no es así? Es así. El juez Vargas, cuando condenó en la primera ocasión que la medida de coerción, Juan Alejandro Vargas, una montaña aquí de legalidad, como dicen en ese sentido, que luego lo ascendieron y lo sacaron de los tribunales, lo mandaron al tribunal, qué sé yo, si constitucional. Los condenó porque vio méritos en unos y en otros. Y luego el caso Coral con el coronel, con el general y la pastora, y así sucesivamente. Y van a seguir. Y nosotros, y la población, la sociedad, espera que sigan. Porque es que este país hay que adecentarlo. Ese pantano de corrupción en que nos metieron, este país hay que limpiarlo. Y esa es la mejor manera. Señores, esta es Economía y Mercado. Hacemos una pausa, venimos en breve con más.